La sed de poder y la lucha por el control energético desatan tormentas políticas. Mientras acusaciones vuelan como flechas envenenadas, Joe Biden es señalado como el culpable de un fiasco energético que amenaza con desestabilizar al mundo entero. Con Chevron clamando por la defensa del gas natural, las decisiones de Washington parecen tejer una red de intrigas que desafían incluso al cambio climático. Europa se debate entre cortar sus lazos con Rusia y sucumbir a su influencia o arriesgarse a un juego incierto con el GNL como moneda de cambio. Mientras tanto, en el Kremlin, Putin observa con astucia cómo los hilos del poder se entrelazan en una maraña mortal que amenaza con desencadenar consecuencias impredecibles para todos los involucrados. ¿Quién saldrá victorioso en esta batalla por el dominio energético? El destino aguarda su veredicto. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Joe Biden ha socavado la seguridad energética de los Estados Unidos. Así afirmó el director ejecutivo del segundo mayor productor de petróleo de Estados Unidos, Chevron, Mike Wirth, quien atacó la política petrolera y gasística de la administración del actual presidente norteamericano, señalando que Biden puso la política por encima del progreso. Aumenta los costos de la energía al retirar del mercado el suministro potencial, pone en peligro el suministro fiable de gas natural licuado GNL, socavando la seguridad energética de nuestros aliados y ralentiza la transición del carbón al gas natural, lo que significa más emisiones, declaró Wirth en la conferencia GasTech celebradas en Houston. Los comentarios de Wirth se producen en un momento cuando republicanos y demócratas se enfrentan por la política energética de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, en las que Donald Trump se compromete a hacer retroceder la agenda climática de la administración Biden, a la que culpa de elevar los precios de los combustibles. El líder de Chevron, citado en una nota del Financial Times, señaló que cuando se trata de fomentar la prosperidad económica, la seguridad energética y la protección del medio ambiente, una pausa en la concesión de permisos de GNL fracasa en los tres aspectos. El comentario de Wirth se refería sobre todo a la decisión de Washington de limitar las exportaciones de GNL. En enero, el Departamento de Energía, bajo la dirección de la Casa Blanca, anunció que suspendía las nuevas licencias de exportación de combustible a países que no son socios de libre comercio de Estados Unidos. A su vez, Biden justificó tal decisión por el cambio climático. El Financial Times reseña que la decisión de la congelación de las exportaciones de GNL es un tema importante de la campaña presidencial en el estado de Pensilvania, que produce alrededor del 20% del gas de Estados Unidos. Los precios del gas natural en Estados Unidos subieron cuando se desató la crisis energética europea en 2022, pero desde entonces han retrocedido y llevan meses cerca de mínimos históricos. Mientras que los analistas afirman que la mayoría de las grandes compañías no están dispuestas a embarcarse en nuevas y costosas campañas de perforación para mantener estabilidad en el sector. Wirth ya se había enfrentado anteriormente a la administración Biden, acusándola de denigrar a la industria en una carta de 2022 y en aquel momento invitó a la Casa Blanca a cambiar de enfoque y aportar más claridad y consistencia en la regulación de los alquileres y permisos sobre los terrenos federales necesarios para su negocio. El presidente Biden respondió calificando al jefe de Chevron de algo susceptible. El tema de los combustibles ha sido fundamental para la actual campaña presidencial en Estados Unidos. Trump prometió reducir los precios de la energía en un 50% a través de una mayor producción y ha cortejado a los ricos varones del petróleo para que financien su campaña con el argumento de que su rival demócrata, Kamala Harris, paralizaría su industria. Durante el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, el fracking, una tecnología para el bombeo de agua, arena y productos químicos bajo tierra para la extracción de petróleo y gas en suelos muy densos y rocosos, volvió a ponerse sobre la mesa y sobre su cambio de opinión al respecto, la candidata demócrata recurrió a recordar su crianza en una familia de clase media.
Mis valores no han cambiado y quiero traer esos valores y ayudar a la gente a mejorar, no a ir peor. Así explicó cómo ha pasado de querer prohibir esta práctica en el pasado a comprometerse a respetarla como candidata, mientras que el expresidente Trump contraatacó a su rival diciendo que ella lleva 12 años contra el fracking. Durante su primera entrevista como candidata presidencial, Harris quiso despejar toda duda. Como vicepresidenta, no prohibí el fracking y como presidenta tampoco lo haré. Donald Trump, decidido a ignorar el máximo histórico de permisos de perforación y producción de petróleo de estos últimos 4 años, ha cuestionado repetidamente la política energética de Harris en Washington. Ante estas declaraciones, la portavoz de la campaña de Trump, Caroline Leavitt, dijo que Kamala Harris, como la mayoría de los políticos, está tratando de mentir sobre su posición para ser elegida porque sus asesores saben que apoyar una prohibición de este tipo es una sentencia de muerte. Pondría por las nubes las facturas de la energía, los precios del gas y el precio de los alimentos, expresó. En Estados Unidos, el fracking se utiliza en aproximadamente 95% de los pozos y es la gran responsable de la producción de petróleo y gas en el país. Grupos ecologistas se han opuesto a esta práctica porque contamina las aguas subterráneas, pero la candidata demócrata asegura que su apuesta por las energías limpias puede continuar sin prohibirla. Pero aunque el debate sobre ese tema parezca marcar puntos clave en la campaña presidencial, ni Harris ni Trump pueden eliminar el fracking. Solo el Congreso tiene atribuciones para legalizar una prohibición nacional de la fracturación hidráulica. Casi una década atrás, la administración Obama intentó aprobar una norma para que las petroleras y gasíferas revelaran públicamente y de forma obligatoria los productos químicos que empleaban en la fracturación hidráulica, con miras a que el Departamento del Interior pudiera regularlos en terrenos federales, pero un tribunal anuló ambos intentos. La disputa interna estadounidense es vista desde Moscú, que pese a las sanciones europeas y del país norteamericano, no ha hecho más que ganar con sus exportaciones de gas. Desde Rusia indicaron en reiteradas ocasiones que la Unión Europea cometió un grave error al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos y el presidente Vladimir Putin aseguró que Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Moscú colapsaría. Pero en cambio, en sus estados están empezando a producirse procesos irreversibles. El mercado mundial de gas cambió drásticamente desde que la Unión Europea impusiera restricciones a los recursos energéticos procedentes de Rusia, en respuesta a su operación especial en Ucrania, lo cual trajo como consecuencia la suspensión del suministro de gas a través de los gasoductos rusos, pero aumentó el de GNL. A su vez, Estados Unidos también aprovechó la situación y empezó a suministrar más este tipo de combustible a Europa. Sin embargo, las exportaciones de gas natural ruso a la Unión Europea superaron los 665 millones de euros en el mes de julio, monto máximo desde el invierno septentrional de 2023, según un análisis de Sputnik de los datos del Eurostat, la oficina de estadísticas del bloque comunitario. Los países de la Unión Europea incrementaron las compras del gas ruso por tubería en julio hasta 665,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 50% frente al mismo mes del ejercicio anterior. Italia lideró la adquisición del gas ruso en julio con 214 millones de euros, seguido de Hungría, 164,2 millones, y Eslovaquia, 115,8 millones. En espera de la entrada en vigor en marzo de 2025 de las sanciones de la Unión Europea contra el gas natural licuado ruso, su llegada a los puertos europeos a bordo de buques metaneros crece. En un contexto donde crecen las importaciones europeas de este gas por vía marítima, los que tienen origen en Rusia crecen y en el caso de España suponen ya casi una cuarta parte de su demanda. El analista geopolítico Fernando Moragón señala que la Unión Europea no parece estar en condiciones de lograr su propósito de desconexión energética con Rusia. Francia, España y Bélgica, en tanto que países de la Unión a los que mayormente llega el GNL ruso, reexportan parte del combustible a otras naciones gracias a la intrincada red gasística continental. El Reino Unido también compra indirectamente gas ruso.
En 2023, suscribió con Total Energies Gas and Power un contrato de suministro de gas durante 4 años por valor de 8.000 millones de libras esterlinas para satisfacer las necesidades de su sector público, como por ejemplo el Servicio Nacional de Salud, NHS. Se da la circunstancia de que esta campaña es una filial de la francesa Total Energies, integrante del consorcio Yamal LNG. Las sanciones son imposibles de cumplir porque nos llevan a la Edad Media. Alemania está en caída libre y Europa va al desastre. La Unión Europea se encamina hacia una desindustrialización masiva y a una dependencia de Estados Unidos cada vez más fuerte. Y si Europa colapsa, Estados Unidos crearía un plan Marshall 2.0 del que enriquecerse, concluyó Moragón. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.